Bueno, primero muchas gracias a todos por venir. La verdad que la concurrencia en Argentina cuesta mucho juntar tantas personas y el país es bastante más grande. La verdad que no siempre tenemos tanta gente. Agradecer a Procampo por la invitación. La verdad que ya me hacen un poco sentir como de la casa y me hacen laburar bastante porque para no mostrar lo mismo me hacen hacer de vuelta las presentaciones, así que le agradezco a Procampo. La verdad que con el título de la charla que le puso Fede, parezco un político argentino, más país, más maíz, parece que le venía a hablar Massa o Alberto Fernández, pero no. Y bueno, básicamente la charla lo que quiere contar es una charla técnica, pero haciendo referencia a producto, para que no sea una charla bien de venta, sino que tenga algo de relacionamiento técnico y que podamos tomar juntos algún tipo de decisiones, consideraciones antes de largar la siembra. Ya muchos tienen el maíz y bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer para sembrarlo, cuál sería lo ideal, y el que no tiene maíz también para ayudar un poco a la toma de decisión de compra, por lo menos de qué tipo de híbrido o qué perfil buscar. La hoja de ruta de la charla, primero vamos a hablar un poco de brecha de rendimiento, ambiente y genética KWS, soluciones que damos como empresa desde la genética y soluciones que damos desde la empresa de manejo, desde el posicionamiento y un cierre breve de conclusiones. La idea es, todos son, o la mayoría son usuarios KWS, así que si quieren ir haciendo algún tipo de pregunta relacionada a los híbridos, métanle, no hay problema. Y ya entrando de lleno en la charla, bueno, esto es un gráfico bastante conocido, dependiendo si estamos en Argentina o en Uruguay, hablamos de distintas brechas de rendimiento, pero hablamos de un rendimiento real a campo. Si tomamos el rendimiento real a campo promedio del país que informó el Ministerio de Agricultura de este último año, les da pena porque son debajo de los 3.000 kilos, salvo los ambientes manejados en riego. Pero bueno, vamos a especular que este año, como dijo Leonardo, va a ser mejor. Y ese rendimiento real existe una brecha de rendimiento alcanzable, principalmente limitado por el manejo de malezas, de nutrientes, enfermedades y plagas. Nutrientes se lleva el 50% de esa brecha. Seguimos queriendo evolucionar en un montón de cosas de agricultura de precisión y demás, y muchas veces al maíz lo que le falta es nitrógeno, urea, no hay con qué darle. Después tenemos un rendimiento potencial. En función a este es donde trabajamos las empresas, o sea, nosotros queremos híbridos que lleguen a este potencial de rendimiento y que de cierta medida esa genética traccione la brecha hacia arriba y después con manejo poder alcanzar ese otro tipo de brecha. Y bueno, principalmente las brechas que tenemos son la de secano y la de riego, que explican esa diferencia que tenemos entre los rendimientos reales a campo, los alcanzables en secano y los rendimientos potenciales en riego. Vamos a hablar también un poco sobre el manejo en riego, considerando que Uruguay tiene una gran superficie de manejo bajo riego, de pivot y demás. Y acá, para hacer una cuenta media en el aire y en función a lo que informa el Ministerio, hablamos que Uruguay tiene aproximadamente 180.000 hectáreas de maíz, más o menos, según el año que tomemos el informe. Si tomamos una media de rendimiento nacional, no de este año, sino del año anterior, de 5,5, 5,7 toneladas promedio de maíz por hectárea, y consideramos que podríamos acortar un 10% esa brecha, o sea, un 10% acá, estamos hablando de producir un excedente por acortar la brecha de 100.000 toneladas de maíz, que si lo multiplicamos por $200 por tonelada, toma un valor bastante conservador, ¿no?, entre lo que sería un disponible y un futuro, podríamos aumentar, acortando una brecha, $20 millones solamente trabajando sobre esa brecha. Esto parece una utopía, parece muy fácil decirlo, pero yo los invito a que pensemos en el impacto que tiene en cada establecimiento mejorar ese 10% de rendimiento del maíz, ¿no? Y bueno, aprovechemos el año pasado, que más allá de que fue uno de los peores años de la historia para Argentina y Uruguay, aprovechemos a aprender algo de ese año, ¿no?, de lo que fue el año pasado y el anterior. ¿Qué cosas de manejo podríamos haber mejorado? Seguramente, haciendo una autopsia o una mea culpa de lo que fue el año pasado, muchísimos lotes de maíz, si hubieran tenido 10, 15.000 plantas menos, hubieran rendido algo a no rendir como pasó en muchos ambientes. Y también vamos a hacer la consideración si esa brecha es igual en grano o en silo, porque la empresa, como ustedes saben, trabajamos con las dos líneas de selección. ¿Cuáles son los factores que determinan rendimiento y qué debo manejar para disminuir esa brecha de rendimiento? Ambiente,
un poco nos habló, dentro de ambiente está clima y suelo, ¿no? Consideremos esas dos cosas importantes. De lo que es el clima o el tiempo nos habló Leonardo, dinámica de lluvias, temperaturas y demás, que muchas veces nos condicionan, y nosotros también la necesidad de conocer en qué perfil de suelo estamos posicionados o en qué tipo de suelo. Desde la genética, rendimiento, potencial, estabilidad, tolerancia a enfermedades, ventana de picado, acá aparece algo de silo, y manejo. Y cuando hablamos de manejo, una de las principales herramientas que nos sirven para estos años es la densidad y la nutrición. Después vienen las otras, como manejo de malezas, que habló la gente de BAF, y arreglo espacial y distintas cosas que tenemos que tener en consideración. Pero cuando hablamos de acortar brecha, hablamos de la interacción ambiente, genética y manejo. Y un poco eso es lo que busca la charla. Que nos llevemos un poco de herramientas de cada uno de los tres pilares estos para ver cómo aumentar rendimiento en nuestros lotes. Esto lo puse porque el clima ya lo explicó Leonardo, no lo manejamos nosotros. Si mal no entendí, la temperatura del Pacífico, o sea, nosotros ahí no influimos en nada. El genotipo lo conocemos las empresas, fíjense, lo puse entre comillas, es biología. Podemos saber un montón cómo se van a comportar los híbridos, pero todos los años en cierta medida nos sorprendemos. Entonces, ¿qué nos queda? Conocer un poco más nuestro ambiente y el manejo que podemos darle a nuestro ambiente. Y acá, como veo algunos canosos, voy a hacer referencia a Alfredo, que es el que más confianza tengo. Me tomé el atrevimiento de poner algunas cartas de suelo. Antes, a partir de las cartas de suelo, intentábamos tener una idea de qué ambiente y qué potencial podíamos tener en nuestros ambientes. Después se fueron solapando, se fueron poniendo placas encima hasta llegar a tener el tipo de suelo, la capacidad de uso, las series y demás, y poder caracterizar de una manera mejor esos ambientes. Pero hoy ya tenemos muchas más herramientas. A ver, y acá hablo un poquito por arriba de lo que es agricultura de precisión y demás. No estoy diciendo que esto sea la salvación, porque para mí lo que viene a ser la agricultura de precisión y todas las herramientas nuevas es a validar lo que sabe el tipo que está en el campo, solamente. Creo que quien más conoce el lote es cada uno de los productores, y no es que esto es una receta mágica que vino a cambiarnos la vida, pero sí tenemos muchas herramientas, como son imágenes satelitales, drones, los monitores de rendimiento de las cosechadoras, que en cierta medida nos pintan de color en nuestro ambiente y en cierta medida podemos dar algún tipo de manejo diferencial. ¿Dónde se nota? ¿Los años llovedores? No se nota tanto. Porque en los años llovedores, ¿qué pasa? Esa brecha está en lo que pudimos haber ganado, que no aprovechamos si poníamos una planta más o teníamos más rendimiento. Pero los años llovedores vemos todo verde, vemos todo divino. Ahora, cuando nos tocan los años malos, resulta que este tipo de herramientas puede ser que tengamos maíz o que no tengamos maíz, ¿no? A eso es un poco lo que los invito. Y como les dije que les iba a hablar de brechas de grano y de silo, les voy a contar un poco cómo trabaja la empresa. Esta diapositiva ya, los que han estado en la charla ya, en charlas anteriores ya la conocen. KWS, a diferencia de otras empresas, tiene dos líneas de selección: híbridos específicos para grano, híbridos específicos para silo. O sea, dentro del programa de mejoramiento tenemos dos líneas de selección. ¿Qué es lo que buscamos en un híbrido de grano? Alto rendimiento en granos, estabilidad de rendimiento, alta tasa de secado, o sea que el híbrido llegue a madurez y lo más rápido posible se vaya del campo, se suba al camión, y buen comportamiento de principales enfermedades y agronómicos, o sea que no se vuelque, no se quiebre en esa espera de la cosechadora. Conceptos de varias empresas o incluso conceptos internos nuestros de hace tiempo, hablamos que el mejor híbrido para silo era el mejor granífero. Bueno, nosotros no pensamos tan así, entonces hacemos una línea de selección específica de híbridos para silo, donde lo que miramos no es solamente rendimiento en grano, sino miramos el rendimiento en materia seca y digestible. O sea, cuando hablamos de silo hablamos de planta completa, y cuando hablamos de materia seca y digestible, lo que entra a la panza de la vaca y no se va en bosta, es lo que se transforma en carne o en leche. Alto rendimiento en granos, claramente, que hablemos de un híbrido silero no quiere decir que no tenga rendimiento en granos. Los híbridos sileros nuestros rinden al 95-98% de rendimiento en grano que rinde el mejor granífero de la empresa. Eso para que lo tengan en la cabeza. Y también miramos otros patrones o otros atributos, como es la digestibilidad de la fibra. Acá lo que quiero en un híbrido granífero es que tenga la mayor fortaleza de caña posible
para que quede en el campo el tiempo que haga falta y esa lignina me lo mantenga parado. Acá lo que quiero es que lo que entre al rumen de un animal sea lo más digestible posible, ¿no? Digestibilidad está totalmente asociado con producción, ya sea de carne o en leche. Estabilidad de rendimiento, lógicamente. Ventana de picado, y acá les hablo de este green, lo vamos a ver durante la charla, pero ¿qué es lo que hace un híbrido que tiene ventana de picado? Espera la máquina en condiciones óptimas el tiempo que haga falta. Y granos con profundidad. Muchas veces cuando hablamos de grano queremos un grano duro que no tenga pérdida en el manipuleo, ni en el transporte, ni en demás, tirando más coloradón. Cuando hablamos de silo, muchas veces lo que preferimos son granos amarillos más dentados, de un mayor tamaño, para que el cracker nos permita esa quebradura y esa asimilación del almidón lo mejor posible. Y lógicamente en ambos hablamos de ser tolerante a las distintas enfermedades. Pero bueno, más allá de la genética debemos darles algún tipo de solución desde el ambiente y desde el manejo. Empezando un poco con las soluciones que tiene la empresa o qué es lo que nosotros ofrecemos en nuestra paleta de productos, híbridos específicos. En lo que respecta a grano, tenemos granos colorados, como es KWS 13160, para aquel productor que está pensando en un grano más colorado. Tenemos híbridos con espiga flex, híbridos prolíficos, de estabilidad, de potencial, amarillos, colorados, temprano, tardío, corto, un poco cubriendo la necesidad que venga el productor. Desde el punto de vista de silo, tenemos dos perfiles de híbridos. Un silero neto, 4360, seguramente alguno lo conoce, era un ejemplo de un híbrido que estuvo muy fuerte en todo el mercado. Y hoy ya tenemos dos híbridos nuevos, 60050 y 60950, dos híbridos pensados principalmente para silo, principalmente para el mercado de leche. Híbridos, además de tener mucho rendimiento en materia seca y digestible, son muy buenos en convertir carne y convertir en leche. Y también tenemos otro perfil de híbridos que comúnmente en la jerga se llaman doble propósito. Nosotros hablamos como granífero con aptitud silera, que son híbridos que si de golpe lo querés dejar a cosecha, o sea, picás una parte y querés dejar a cosecha, son híbridos que van a aguantar en el campo parado sin problema. Entonces, desde la genética ofrecemos un híbrido específico para cada necesidad, o esa es un poco la idea. Esto para la empresa es bastante más costoso. Sería ideal tener dos híbridos y barrer con todo el país, pero creemos que en ese híbrido específico está la ganancia del productor. Otra solución desde la genética que tenemos es fecha de siembra y ciclo. Hoy Leonardo nos hablaba un poco de qué es lo que va a pasar en diciembre, qué es lo que va a pasar en enero. Y bueno, sabemos que las fechas de siembra de temprana que podemos estar dándonos ahora, en diciembre se nos va a caer el periodo crítico. Entonces conocer cómo es el periodo crítico de nuestros híbridos nos permite también en el posicionamiento darles una receta de, che, mirá, 3916 es un híbrido que si lo sembrás acá, tiene tantos días de floración, te va a caer periodo crítico. En este año que es niño, parecería que no va a pasar nada, pero en un año de seca, saber que vas a tener un enero seco y sembrar en una fecha de siembra que el periodo crítico te va a caer, realmente puede ser que no tengamos rendimiento. Por eso tenemos la información de los días a cosecha, los días a R6, o sea, madurez fisiológica, los días a floración, los GDU a floración y a cosecha. Y esa información creo que es bastante válida y se la pueden pedir a la gente de Procampo. Lo mismo la tasa de secado. O sea, nosotros trabajamos mucho en generar cómo es el perfil de secado de cada uno de los híbridos y cómo ese híbrido sembrado en distintas fechas de siembra va a llegar o no a humedad de residuo. Y en cierta medida, les pongo un ejemplo, 3927 es un híbrido que quizás sembrado en temprano lo pueden cosechar palo a palo o muy cercano a una soja y tener un cultivo primicia, o sea, tener un maíz anticipado, o si lo siembran en una tardía, considerando alguna aplicación de fungicida contra tizones, un híbrido que le va a escapar alguna helada temprana del año que le sigue si se tiene que ir a una siembra de enero, por ejemplo. Y así con todos los híbridos. Desde el punto de vista de silo, les voy, si se fijan, les voy poniendo grano y silo para no mezclarlos. Si se fijan acá, desde el punto de vista de silo también tener esa información sobre la fecha de siembra y cómo se va a comportar el ciclo nos da una herramienta para caer en el momento óptimo de picado. Estamos trabajando básicamente en dos segmentos de híbridos de un ciclo un poquito más largo,
4360, 4580, 19120, que es el granífero con aptitud silera que estamos presentando para Uruguay este año, 60950, con un ciclo más completo, y 60050 VIP3 Full y 4020, un híbrido que ya conocen, con un ciclo un poquito más acotado. Entonces, si quieren anticipar cosecha, quizá pueden optar por estos híbridos. Si quieren un ciclo más completo, buscando más estabilidad, o si no tienen tanto problema en la fecha de siembra, tienen híbridos de ciclo un poco más largo. ¿Qué es lo que disponemos desde la empresa para saber cuándo vamos a picar el híbrido? Planilla de estimación de picado. Eso se lo pueden pedir a Alfredo, se lo pueden pedir a Roy sin problema. Nosotros sabemos con una fecha de siembra y con una zona aproximada de dónde lo estamos sembrando, cuántos días va a tardar ese híbrido picado. A ver, esto es la verdad de la milanesa, ¿no? Muchas veces, si el año viene con más temperatura, menos temperatura, los ciclos de los maíces responden primero a fotoperiodo, en un periodo muy corto, y después a temperatura. Pero bueno, teniendo el dato de GDU, o sea, del tiempo en grados día que un híbrido tarda picado, y teniendo la fecha de siembra, les podemos dar una recomendación de días a picado sin problema. Buscando que picarlo en el momento óptimo, ¿no? ¿Cuándo es el momento óptimo de picado? No vamos a hablar de silo porque si no sería otra charla particular, pero en media línea de leche o 32-40% de materia seca. Ese sería el momento óptimo de picado. Entonces, teniendo híbridos pensados para silo y teniendo una aproximación de cuándo nos va a caer la fecha de picado, podemos llegar a picar el momento óptimo de rendimiento-calidad. Esto desde el punto de vista de la genética. Otra solución desde la genética que vamos a considerar, la sanidad. ¿Dónde impacta la sanidad? Principalmente en las fechas de siembra tardía, ¿no? Sabemos que cuando vamos a la fecha de siembra tardía de diciembre o cuando nos metemos en un enero, aparece este amigo no tan amigo, que es el tizón, que muchas veces nos pone en jaque el cultivo de maíz. Nosotros la selección de híbridos para tizón la hacemos en el norte de Córdoba y en el NOA del país, donde la presión de la enfermedad es realmente altísima. O sea, más incluso que lo que sería el litoral tardío nuestro o lo que tienen acá en Uruguay. Así que un híbrido que se comporta bien a tizón en el norte de Córdoba nuestro, con presiones de tizón bastante más altas, acá no tendría que tener mayores problemas. Y un poco, seguramente lo han escuchado Felipe hablar de la evolución o la revolución de la genética, que es un poco la campaña que estamos hablando hoy. Fíjense cómo híbridos, no sé si se alcanza a ver, lanzamientos del 2010, fíjense cómo ante una misma presión de tizón se prendían fuego, por así decirlo, y fíjense cómo los lanzamientos que estamos sacando en 2021, como 60050 y 950 los hileros, o incluso 19120, son híbridos que no es que tenemos que dejar de monitorearlos, pero sí podemos ser mucho más permisivos frente a alguna manchita de tizón que aparezca. Como empresa, otra cosa que conocemos también es la respuesta fungicida. Creo que esto es clave. Hoy la gente de BAF hablaba de que tenemos respuesta fungicida en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde ver una mancha de tizón es casi imposible y lo único que vemos son manchas de roya, pústulas de roya, y hay una respuesta incluso a esa roya. Imagínense hoy un cultivo de maíz donde en muchas zonas del país, de Argentina principalmente, no se presupuesta la aplicación contra tizón y vemos respuestas de 500, 600, hasta 1500 kilos de aplicación a fungicida. Esto creo que es algo muy, muy importante que nos estamos olvidando o que estamos descuidando en maíz, que por ahí sí lo hacemos en soja, aplicar un fungicida, y realmente hoy con el precio que tiene el maíz y con lo que nos puede salir el costo de una aplicación, totalmente se paga la aplicación de fungicida. Y desde el punto de vista de una enfermedad, que la pongo acá, no quiero que se asusten, espiroplasma. ¿Alguien sabe lo que es espiroplasma? ¿Hay alguno del norte de acá del país, más cercano a Brasil? ¿Ninguno? Bueno, espiroplasma es una enfermedad que es transmitida por un vector, por una chicharrita, que en el norte de Argentina y en el sur de Brasil es súper importante. Te produce un enanismo, te produce quebrado de las plantas sin rendimiento. Si está en el sur de Brasil, es muy probable que en algún momento
se le dé por cruzar para acá, y no quiero ser mala energía, ¿no? Pero en el momento que en Argentina ya tenemos problemas, en el NEA y en el NOA ya es un tema que tenemos a considerar, y bueno, entendiendo, acá también Alfredo, así como Tizón en algún momento fue un foco de selección para nosotros, donde seleccionábamos híbrido, decía el que es bueno para Tizón sigue la carrera, el que es malo para Tizón no sigue. Hoy estamos trabajando en espiroplasma, que Dios quiera no lleguemos a tener que utilizarlos a estos híbridos, pero estamos trabajando en esta enfermedad. Sabemos que los genotipos tropicales que tenemos en Brasil son excelentes y a la presión que vamos a tener acá no va a haber problema, pero ya estamos trabajando en híbridos templados por tropicales para que cuando llegue la presión de enfermedad tengamos híbridos templados que, como bien sabe, un templado tiene más rendimiento que un tropical, normalmente a estas latitudes, entonces ya estamos trabajando en eso. Así como lo hicimos en Tizón, nos estamos anticipando un poco a lo que es espiroplasma. Eso desde el punto de vista de la sanidad. Hoy Leo nos hablaba de los días con calor. Y cuando les hablamos de los días con calor, hablamos de escaldado. El escaldado, para el que no sabe, es como un cocinado de las hojas superiores. ¿Por qué se dan las hojas superiores? Porque es donde recibe la radiación. La planta en cierta medida se satura de calor, no alcanza a evapotranspirar y se prende fuego. La hoja es como que se seca, se necrosa. Fíjense, 4360, un híbrido súper válido, que es muy probable que muchos lo hayan comprado, y los dos hileros nuevos. En este tipo de mejoras es en la que estamos trabajando. Si se fijan, yo les marqué hoy 60050, esto es un ensayo en franja, 4360 y el 950. Fíjense cómo, fíjense cómo los dos hileros nuevos, se alcanza a ver, no sé si por el color de la imagen, fíjense cómo un híbrido con un enero de día de calor altísimo se escaldó bastante, y todas estas hojas que no están activas o que no están fotosintetizando son hojas que no van a generar rendimiento. En eso estamos trabajando bastante. Lo mismo en 19120, el otro híbrido granífero con aptitud silera, que cuando los empiecen a ver un poco a campo, cuando los empiecen a sembrar acá en Uruguay de forma más masiva, van a ver cómo esta línea de genética nueva, esta evolución que llamamos, realmente tiene mucha más tolerancia a enfermedades y también escaldado. Soluciones desde la genética, tecnología. Un poco hablaba Hernán hoy. O sea, hoy en KWS tenemos uno de los híbridos hileros con tecnología Clearfield. Esta es una herramienta, creo que más allá de las gramíneas y las hojas anchas que están generando problemas hoy, para lo que es maíz sobre maíz también nos da una herramienta más. Aquellos lotes de tambo donde no podemos rotar muchas veces el lote y tenemos que ir maíz sobre maíz, nos da la posibilidad de planificar, no sé, un 4360G, que es una versión RR, solo glifosato, intercalarlo con un 60050 Viptera 3 Full CL, lo mismo con un 60050 que es solo Viptera 3, nos da esa posibilidad de esa alternativa de maíz sobre maíz. Y la tecnología Viptera, que como también contó hoy la gente de BAF, además de ser RR, tener la máxima tolerancia a lepidópteros, te da la posibilidad del glufosinato de amonio. En Argentina lo usamos bastante, con las consideraciones que comentaron recién, en la ventana de aplicación o en malezas pequeñas, y muchas veces intercalado con glifo, también está dando muy buenos resultados. También en maíz sobre maíz. La única consideración que hemos visto a campo de glufosinato en maíz sobre maíz, y un poco lo comentó la gente de BAF, siempre aplicarlo en estadios chicos del maíz, porque donde nos vamos a tamaños más mayores de las plantas, empezamos a tener un problema ahí. Y bueno, y tecnología Viptera 3 contra el control de lepidópteros, que ya hoy en maíz lo consideramos como un airbag, ¿no? En un auto. O sea, hoy ya no nos imaginamos híbridos, por lo menos en estas latitudes, sin que sean tecnología Viptera, haciendo la consideración claramente de hacer refugio para hacer un uso responsable de las tecnologías, pero hoy ya todos los productos que van a estar saliendo del portfolio de KWS van a venir con tecnología Viptera y con su refugio correspondiente. Volviendo un poquito a silo y a soluciones desde la genética. Acá me meto en esta parte de ventana de picado porque es específica de los híbridos de silo. La ventana de picado, para aquellos productores tamberos,
o ganaderos, de que depende del ambiente, del manejo del cultivo y del genotipo. ¿Y qué es ese stay green o esa capacidad de mantenerse verde? Es la capacidad genética del híbrido de mantener la humedad de las hojas y los tallos para que la planta, manteniéndose verde, vaya permitiendo acumular la mayor cantidad de almidón posible. Y de esa manera, cuando tenemos el grano hecho, por decirlo así, la planta sigue estando verde o sigue estando en óptima momento de corte. Y la ventana de picado, desde la definición de la logística de picado, ¿por qué se define que es ideal entre 32 y 40% de materia seca? Porque es la materia seca de la planta completa que nos permite la mejor confección. Si nos vamos a un silo bolsa, probablemente pueda ser 45, 50 sin problema. Cuando estamos haciendo silo de pisado, si nos vamos de ese rango, se empiezan a complejizar un poquito los problemas de confección y de fermentación también. Entonces, lo que buscamos en un híbrido silero, si se fijan, es el naranja, silero KWS. Esto es materia seca y esto es acumulación en grados día, es que el híbrido se mantenga entre 32 y 40% de materia seca el mayor tiempo posible. Fíjense qué es lo que pasa en un granífero. Está muy poco tiempo entre 32 y 40% de materia seca. Un silero está mucho más tiempo. En el granífero lo buscamos, ¿por qué? Porque es lo que les decía hoy. Llena el grano y que se seque lo más rápido para irse del lote. En el silero, muchas veces, tiene que estar esperando la picadora. Y ese es un cuello de botella hoy que tenemos todavía en Argentina y en Uruguay, que no tenemos tanto contratista de silo. Entonces estamos pensando en una solución desde la genética, que es la ventana de picado. Y ya hilando un poquito más fino, en lo que es ventana de picado, y acá les muestro un lanzamiento del 2010 y un lanzamiento del 2021. Este híbrido que están viendo abajo es 60050 y este híbrido que están viendo arriba es un silero que ya está saliendo del portfolio. Fíjense, esto es rendimiento materia seca digestible en función de los días. El área naranja sería ventana de picado, o sea, entre 40% de materia seca y 32, 30 y pico por ciento de materia seca, un poco lo que les mostraba hoy. Un híbrido que, si nos vamos de ventana de picado, o sea, si lo picamos prematuro o si lo picamos pasado, mantiene rendimiento, es un híbrido que tiene alta estabilidad de ventana dentro de esos días que se encuentra en ventana de picado. Y un híbrido que tiene baja estabilidad de ventana de picado, es un híbrido que si lo picamos muy prematuro, o sea, si lo picamos debajo de 32% de materia seca, cae mucho el rendimiento, y si lo picamos muy pasado también nos cae el rendimiento. Esta caída en rendimiento cuando nos picamos un maíz pasado se da principalmente por la pérdida de digestibilidad. O sea, si bien el almidón aumenta, muchas veces los componentes de digestibilidad de la caña disminuyen bastante, porque un cultivo a medida más se va estresando o más se va entregando, lo que hace es depositar más lignina. Entonces, un híbrido con alta estabilidad de ventana, como lo ven acá, el lanzamiento 2021, fíjense, en esos 18 días que le ponemos de ventana de picado total, está, de los 18, está, le diría, 12 días, excelente para picarlo. Salvo en los extremos que cae un poquito. Pero fíjense, un híbrido viejo, o de selección de los primeros híbridos sileros, como si nos vamos a la parte donde mejor lo encontramos, solamente estamos hablando de una ventana de picado de 5, 6, 7 días. Eso ya es hilar bastante fino en lo que es la estabilidad de ventana. ¿Se entendió un poco o algunas caras veo medias confusas? ¿Se entendió? O sea, estamos trabajando mucho en que ese híbrido, además de tener muchos días de ventana de picado, o sea que muchos días que se mantenga verde y óptimo para picar, que no caiga el rendimiento, si lo picamos antes o si lo picamos después. En eso estamos trabajando bastante en lo que es soluciones desde la genética en ventana de picado. Y para pasar ya al manejo, ¿cómo venimos de tiempo, Fede? ¿Venimos bien? Para pasar ya al manejo, lo que planteo un poco acá es densidad y fertilización como las dos herramientas más importantes para el momento en el que estamos hoy de la campaña. Si hablamos de manejo, la primera que se me viene a la cabeza, una vez que definieron fecha de siembra, que la fecha de siembra la van a conocer ustedes, la ideal de sus lotes, es hablar de la densidad. Y cuando vemos este gráfico, ¿qué es lo que nos está diciendo? El maíz, a diferencia de otro cultivo, tiene una tasa mínima de crecimiento que tenemos que asegurar
porque si no aseguramos esa tasa mínima de crecimiento, directamente no genera rendimiento, ¿no? Y esa tasa de crecimiento crítica que tiene el cultivo de maíz es la que nos va a determinar el número de granos potencial o el número de granos que va a terminar fijando. Si la tasa de crecimiento es baja, fíjense, nos ponemos acá, casi que no fija granos. Si la tasa de crecimiento es más alta, empieza a generar rendimiento. Llega un punto donde tiene una tasa de crecimiento por planta altísima, ¿y qué es lo que hace? Te mete una segunda espiga. Entonces ahí empieza a impactar un poco la estrategia que tiene cada híbrido. Hay híbridos que no largan nunca esta segunda espiga, pero la compensación en rendimiento la hace por tener una espiga flex, o sea, definir más hileras y llenar más esas hileras y esos granos por hilera. Y hay híbridos que como 3916, si alguno de los siempre lo conoce, que al no desarrollar una segunda espiga, lo que hace es meter peso de 1000 granos, pasando de un peso normal de 320, 340 gramos de peso de 1000 a 400, 450 gramos de peso de 1000. Y la estrategia de compensación de ese híbrido es el peso de 1000. Pero bueno, básicamente lo que les quiero mostrar es que tenemos un umbral crítico de tasa de crecimiento a partir del cual vamos a generar rendimiento, y una vez que tenemos esa tasa de crecimiento asegurada, vamos a empezar a generar por diversas estrategias rendimiento. ¿Cómo podemos modificar esa tasa de crecimiento por planta? Principalmente con la densidad. Si nos vamos a poner una baja densidad en el ambiente, ¿qué es lo que hacemos? Una torta repartida en menos chicos, ¿no? Cada planta tiene más recursos, cada planta va a tener una tasa de crecimiento mayor. Si nos vamos a una alta densidad, esa tasa de crecimiento va a llegar a un punto donde es crítica y no va a generar rendimiento. Entonces vamos a estar estresando en cierta medida al cohete, al híbrido, y no vamos a tener rendimiento. Y un poco se ve acá en los ambientes, ¿no? Estamos trabajando en generar este tipo de gráfico donde vemos rendimiento en función del índice ambiental y de la densidad. Fíjense cómo ambientes de bajo potencial responden mejor a las bajas densidades y ambientes de alto potencial responden mejor a las densidades más altas. Pero ¿qué nos pasa? Si algunos ambientes nos pasamos de planta, fíjense cómo cae, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá en las tres curvas? Si nos pasamos de densidad, empieza a caer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sería, haciendo la analogía con esta gráfica? Si nos pasamos de densidad, la torta se divide entre más plantas y estamos cayendo en este segmento de la curva, donde la tasa de crecimiento por planta es más chica. Y un poco para bajar a tierra este gráfico, traje este tipo de análisis. Estas son las curvas de respuesta a la densidad que tenemos hoy de nuestros materiales. Cada curva de esta tiene a su vez una fórmula que si hay alguno que trabaje con prescripciones de siembra variable puede acceder sin problema a esas fórmulas para cargarlas en los programas de siembra. Pero básicamente lo que quiero simular acá es un ambiente de alto potencial. En este caso traje una foto de un pivot, un lote homogéneo de alto potencial. ¿Qué híbrido vamos a elegir para esos ambientes? Un híbrido que responda a la densidad. Fíjense, esto es rendimiento en función de la densidad y las distintas curvas son los índices ambientales. Un índice ambiental de 5, de 7, de 9, de 11 y de 13.000 kilos. ¿Y por qué les digo que este híbrido responde a la densidad? Porque fíjense, si estamos en un ambiente de 5.000 kilos y queremos saltar a un ambiente de 7.000 kilos, para estar en la parte más elevada de la gráfica, o sea, ¿yo qué es lo que busco? Siempre que estoy pensando en densidad es la densidad más baja que me dé el máximo rendimiento, ¿no? Fíjense, acá la curva ya llegó al máximo rendimiento que me permite ya poner plantas de más, sería un costo adicional, ¿no? Y tener la probabilidad de estresar al cultivo, al cohete, como quien diría. Entonces, fíjense cómo este híbrido, si queremos saltar de ambiente, nos tenemos que correr a la derecha, si vamos a un ambiente mejor. Ni hablar si nos vamos a un ambiente de 13.000 kilos. Ya tenemos que estar hablando casi de 100.000 plantas por hectárea, ¿no? Estas densidades óptimas son densidades calculadas netamente con una parte matemática, ¿no? Son ensayos donde nosotros vemos y en las curvas, en la estimación de las curvas y en las gráficas, acá nos diría que tendríamos que usar 10.000 plantas por hectárea. Cuando vamos al campo, muchas veces, si ponemos, 100.000 plantas por hectárea. Si ponemos 100.000 plantas por hectárea y no le damos el riego que tenemos que darle, o no le damos la fertilización que tenemos que darle,
¿qué nos pasa con los híbridos? Se nos estresan, se nos quiebran, tenemos vuelco y tenemos distintos problemas. Por eso, de estas gráficas nosotros tenemos que, junto con el equipo, en este caso técnico de Procampo, generar algún tipo de recomendación. Esta gráfica nos dice que este híbrido responde muy bien a la densidad. Si nos vamos a la densidad óptima matemática, para llegar a 13.000 kilos, tendríamos que poner 100.000 plantas, o sea, 10 plantas por metro cuadrado. Alfredo, ¿cuánto ponemos en 39.16 para llegar a 13.000 kilos? 80. Sabemos que 39.16 con 80.000 plantas llega perfectamente a los 13.000 kilos. Fíjense. Entonces, más allá de usar esta gráfica, lo que yo les recomiendo es lote a lote y ambiente a ambiente, hacer siempre ese feedback, ese ida y vuelta con el técnico que realmente conoce al híbrido. No solo porque es muy probable que nos quedemos cortos con el agua y con el nitrógeno, sino también que si vos tenés un cultivo a 100.000 plantas, muchas veces lo que empieza a impactar es cañas más delgadas, entrada de enfermedad, quiebre de las cañas, y si nos quedamos cortos con ese ambiente, realmente vamos a estar metiendo algún tipo de problema. Entonces lo que les recomiendo es siempre, en función de esta gráfica, entender cómo responde el híbrido, pero siempre pararse lo más a la izquierda posible que nos permita llegar a los 13.000 kilos. Fíjense, como le dijo Alfredo, acá con 80.000 plantas estamos igualmente en el rango de los 13.000 kilos y nos estamos parando bastante más a la izquierda. Pusimos menos semilla por hectárea, es un ahorro, y estamos con un cultivo, como dice Alfredo, mucho más seguro, mucho más estable también. ¿Qué nos puede pasar? Un lote, este era un lote homogéneo. ¿Qué nos puede pasar si nos vamos a un lote heterogéneo? Como puede ser la mayoría de los lotes que tenemos acá en el país. O en Argentina, lo mismo. Lote heterogéneo de densidad fija, o sea, vamos a hacer el mismo manejo para todo el lote. Y quizá ese híbrido que responde muy bien a la densidad, no es el híbrido ideal. ¿Por qué? Porque nosotros en este lote, ¿qué vamos a hacer? Un manejo ofensivo o defensivo. Un manejo más defensivo. Entonces, lo que necesitamos es un híbrido que en cierta medida tenga cierta compensación a baja densidad. Y si se fijan, este es un híbrido donde ven rendimiento y densidad. Fíjense, no sé, vamos a poner 40.000 plantas. Con 40.000 plantas este híbrido pasó de rendir 4.000 kilos a 10.000 kilos. ¿Qué es lo más probable si estamos haciendo este manejo? Y que sea un manejo para 7.000, 8.000 kilos. Pero si de golpe llueve, como dijo Leonardo, un híbrido que no responde a la densidad o que no tiene capacidad de compensación, va a rendir a lo sumo 1.000 kilos más porque metió más peso de 1.000 o porque tiene un poco más de flexibilidad de espiga. Pero estos híbridos que tienen la capacidad de compensar a baja densidad, fíjense, con 40.000 plantas, ¿cómo pasó? De un año malo, que de golpe le llovió, se subió un ambiente, se subió 2, se subió 3, se subió 5 ambientes. O sea, con 40.000 plantas pudimos tener casi 10.500 kilos. Entonces, esos híbridos que tienen capacidad de compensación, ya sea por espiga flex, algunos por peso de 1.000, o el principal compensación, que es por segunda espiga, o sea, por prolificidad, nos permiten estos ambientes overos de golpe tener un manejo defensivo a la siembra y que si el año viene bueno, aumente el rendimiento. Hoy en KWS y en el portfolio que tienen acá en Uruguay, 4216 es un híbrido que responde muy bien a la baja densidad y si de golpe el ambiente viene bueno, va a escalar por una segunda espiga o por número de grano. O 19120, que es el híbrido que estamos presentando este año, también es un híbrido que si lo ponemos en ambiente defensivo en baja densidad, por la capacidad de meter una segunda espiga, tiene esa capacidad de subir de ambientes. Así que un poco conocer el ambiente te va a estar posicionando cuál es el híbrido a elegir. A ver, si tenemos un ambiente heterogéneo como este y queremos hacer densidad variable, donde le vamos a poner la densidad óptima de cada ambiente, ahí pueden optar por cualquiera de los dos híbridos. Incluso yo en un planteo de densidad variable quizá usaría el híbrido que responde bien a la densidad, porque es el que mejor va a aprovechar el ambiente. ¿Me explico? Pero en este caso, donde tenemos lotes overos manejados a densidad fija, muchas veces estos híbridos de estabilidad o con buena capacidad de compensación son los que deberíamos estar eligiendo. ¿Qué es lo que pasa en densidad en silo? Eso es lo que les hablé hoy, es general para grano en silo, pero en silo, además de buscar rendimiento, estamos pensando en calidad también, ¿no?
¿Y cómo compensan las plantas de silo? Les hablé que los de grano compensan con número de grano, con peso de grano y con segunda de espiga. En silo también impacta el tamaño de la planta. Fíjense, esto es rendimiento, materia seca digestible en función de la densidad. Para una fecha de siembra temprana, de octubre, podría ser septiembre-octubre, y para una fecha de diciembre. Claramente una temprana con agua rinde más, responde mejor a las plantas, una tardía rinde mejor a una menor cantidad de plantas. Pero fíjense, con 40.000 plantas, con 50.000 plantas, podemos llegar a los mismos niveles de rendimiento que tenemos con 60, 70.000 plantas. Y ahí, como el rendimiento está generado en planta completa, los híbridos tienen la capacidad de compensar con el tamaño de la planta. Si nosotros a 70.000 plantas picamos, las plantas es muy probable que cada planta individual pese medio kilo. Ahora, si le bajamos planta, esas plantas se hacen unos monstruos. No sé si han visto los híbridos hileros nuestros a baja densidad. Son híbridos que tienen un tallo grueso, son híbridos que tienen la capacidad de tener espiga flex o incluso dar una segunda espiga. Entonces, esa compensación no solamente viene desde el punto de vista reproductivo de la espiga, sino también viene desde el punto de vista vegetativo, o sea, del tamaño de la planta. Y cuando vemos esto, ¿qué es lo que ustedes imaginan? ¿Cuál de estos dos ataditos, que son 50.000 plantas por hectárea o 80.000 plantas por hectárea, es más palatable para la vaca? ¿Esto que es más blando, más finito, o esto que es más grueso? ¿Cuál es más palatable? ¿Cuál es el más digestible? ¿El que tiene menos? ¿Algún otro piensa distinto? El más grueso es el más palatable. Para vos el de la derecha. Bueno, la realidad es que el más palatable o el que más digestibilidad nos da es el que tiene menos plantas por hectárea. ¿Por qué? Si bien parece bastante más duro y más grueso, más difícil de masticar, vamos a llevarlo a lo básico, estas cañas tienen mucha más relación de médula, o sea, la médula es bastante más gruesa respecto a la corteza. O sea, tienen más médula, ese atado tiene más médula que corteza. En este caso, en el de la derecha, tiene mucha más corteza, tiene mucha más superficie de corteza ese tallo. Y en la corteza de los tallos es donde se deposita la lignina. Entonces, este atadito, que a simple vista parece más blando, es mucho más indigestible que este atado que tiene mucha más médula. Recordemos que en la médula están todos los carbohidratos solubles, la parte más digestible de los tallos. Y si lo vemos en densidad, pasa un poco esto, ¿no? Estas son las 50.000 plantas en densidad y estas son las 80, 90.000 plantas. Otra cosa que impacta acá, y ya que lo miramos la foto, ¿cómo están los tallos de las 50.000 plantas? Más verde y mucho más sano. Fíjense, las 90.000 plantas, pasa un poco lo que mencionaba Alfredo. El cultivo acá, si bien generó rendimiento, está estresado. Todos los nudos ya están rosados. Esto quiere decir que es muy probable que se estrese, se reabsorba, esos tallos se vayan a querer llenar el grano y ahí tengamos algún problema de entrada de patógeno o quebrado y demás. Entonces, en silo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que poner más plantas, como eran los criterios antiguos, por así decirlo, de voy a sembrar este maíz para silo, le meto 10, 15.000 plantas más. Lo que estamos viendo, por lo menos con la genética KWS, es que hacer un manejo más defensivo de la densidad en silo, no solamente que nos mantiene el rendimiento, sino también que nos mejora la digestibilidad. Entonces, este tipo de planteo de muchas plantas y plantas estresadas está teniendo menos digestibilidad que estos planteos más defensivos, si se quiere. Si vamos a un cultivo que lo vamos a regar y le vamos a poner 350, 400 kilos de urea, tranquilamente podemos poner alguna planta más. Pero ahí la planta individualmente no va a estar sensando que está estresada porque le estamos metiendo riego y porque le estamos dando nutrientes. Y para que vean que no es solamente la foto, estos son ensayos internos donde, si se quiere, vamos a arrancar por rendimiento. Este es 4360, un híbrido que ustedes conocen. Fíjense, 90.000 plantas, 70.000 plantas y 50.000 plantas. Fíjense, rendimiento materia seca digestible en naranja. Fíjense cómo a medida que aumentamos rendimiento, la materia seca digestible cayó. Y fíjense, si se vienen a ver calidad acá, esto es digestibilidad del tracto digestivo, no sé si es un concepto que todos conocen, el total tract, es digestibilidad real del tracto. Fíjense cómo 90.000 plantas cayó
la digestibilidad real del tracto. ¿Y por qué cayó esa digestibilidad? Principalmente por un aumento en la lignina, que es lo que esta variable es la lignina. Entonces, vemos que cuando nos vamos a una gran densidad de plantas, tenemos un incremento en el porcentaje de lignina, que es esa relación corteza que les decía hoy sobre médula, y que cuando vamos a rendimiento no vemos una mejora por aumentar plantas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En silo, en estos híbridos que tienen capacidad vegetativa y reproductiva de compensar, muchas veces es preferible que opten por un manejo más defensivo de la densidad y no pasarse tanto en plantas. Independientemente que para nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que nos compren más semilla, ¿no? Yo les estoy diciendo que este tipo de manejo le va a hacer mejor desde el punto de vista de rendimiento, desde el punto de vista de calidad, y si le va bien un año, el año que viene nos van a volver a elegir. Eso es un concepto de densidad en silo, que es un manejo muy diferencial de lo que hacemos en grano, o lo que hacen otras empresas recomendadas para silo, pero créannos que este tipo de gráfico lo tenemos bastante corroborado. Y en silo, otra cosa en la que estamos trabajando, y con esto cierro la parte de silo, es en hacer manejo por ambientes en silo. Algo que muchas veces el cultivo de silo estaba pensado el lote peor, o el lote, o iba picando lo que estaba a los bajos, voy picando lo peor. No, nosotros estamos laburando en hacer manejo específico de densidad variable y fertilización variable en silo. Esto es una empresa conocida argentina de Coagro, donde estamos usando distintos niveles de densidad y estamos obteniendo muy buena respuesta a los híbridos nuestros en densidad en silo también. Desde el punto de vista del manejo y de la fertilización, no voy a entrar mucho en detalle. ¿Por qué? Porque sería una charla más hablar de fertilización en maíz. Pero sí, ayer lo hablábamos un poco con Roy, sepan que hay una tabla del Instituto Internacional de Nutrición donde tenemos el factor de requerimiento de cada nutriente y tenemos el factor de extracción de cada nutriente, o sea, el nutriente que se va del campo, ya sea en cosecha o en silo. Y tengamos esta consideración, ¿no? Si estamos hablando de silo, que no tenemos volumen de rastrojo, todos los nutrientes acá se fueron del campo. Entonces la fertilización que tenemos que contemplar en silo, donde muchas veces ponemos menos inversión, es mucho mayor en aquella de grano donde realmente vuelve rastrojo. Principalmente en algunos nutrientes como son potasio, fósforo y zinc, que sabemos que cada día los suelos están bastante más empobrecidos. Toda esta información para llegar a un posicionamiento, ¿no? Hoy les hablé de híbridos de alta respuesta a la densidad, de híbridos de baja respuesta a la densidad, de híbridos que compensan, de híbridos que son sileros exclusivos. Y un poco toda la información que generamos de la empresa es para tener este tipo de gráficos, donde en una comparación de dos híbridos, en este caso los conocen 3916 y 4216, fíjense en más de 100 puntos a nivel país. Fíjense cómo un híbrido de potencial que es 3916 se posiciona mejor para los mejores ambientes. Fíjense, la línea naranja se pone del lado de arriba. Y un híbrido de estabilidad como es 4216 o pensado para ambientes más de tardía, fíjense cómo se posiciona mejor en los ambientes de estabilidad o los ambientes de menor potencial. Y lo mismo en silo. Híbridos como 4020, una fórmula 1 para producir silaje, igual que 60050 de Bitre Full, versus híbridos como 4360 y 6950, que son híbridos que por ciclo tienen más estabilidad y van destinados a la mayoría de los ambientes. Por lo tanto, para cerrar, ¿cuáles son los mensajes? Planificación, ¿no? Elegir el híbrido en función del destino ambiente y dónde lo voy a utilizar. Esto un poco hoy lo mencionaba Leo, que lo que buscamos es disminuir riesgos. Creo que teniendo una previsión de clima, conociendo nuestro ambiente y sabiendo los híbridos que dispone Procampo en este caso, podemos hacer una elección de densidad y manejo y híbrido óptima. Manejo del cultivo, manejo de densidad específico de híbrido por ambiente. Bajar densidad en silo no quiere decir que vamos a perder rendimiento, sino también que vamos a aumentar calidad. Fertilizar pensando en rendimiento objetivo los nutrientes móviles, nitrógeno y azufre principalmente, y en la reposición
en aquellos planteos de silo. Y no olvidarnos, más allá de la genética nueva, que viene con buenos umbrales de tolerancia a la enfermedad, de monitorear enfermedades, principalmente la tardía. Decisiones acertadas, interacción, genotipo, ambiente y manejo. Creo que acá radica el quid de la cuestión. Y tenemos un servicio técnico a campo, desde el punto de vista de Procampo y de KWS, donde lo que priorizamos en la empresa es la cercanía con el productor. Si a usted le va bien, a nosotros nos va a ir mejor. Tanto sea el equipo de Procampo como el equipo técnico exclusivo de KWS, no tenemos drama en venir por un productor de 10 hectáreas o por un productor de 1000 hectáreas. Creo que ese es el principal diferencial que tenemos desde KWS y que está totalmente alineado con Procampo Semilla. Muchas gracias.